Bienvenidos a Palabra Viva, un tiempo de devoción que te acercará más a Dios. Prepara tu corazón para recibir una palabra de vida. Con ustedes, el apóstol Luis Alberto Montoya. Seguimos en este tiempo devocional dándole muchas gracias a Dios por la bendición que nos permite a través de estos medios poder llegar a la vida de cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque es una bendición sembrar la palabra en corazones dispuestos, y sabemos que al usted sacar este tiempo para escuchar este tiempo devocional, pues sencillamente su corazón está dispuesto y la palabra está siendo sembrada en su corazón, cosa que a nosotros nos bendice mucho saberlo y nos bendice mucho y nos multiplica bendición de parte del Señor. Lo digo con toda firmeza y claridad porque la palabra de Dios nos lo enseña de esa manera. En este día quiero tratar dentro del mismo pensamiento que hemos estado tratando en estos últimos días, de que hay unos principios que al seguirlos puntualmente nuestra vida va a terminar siendo bendecida, va a terminar siendo prosperada por nuestro Dios. Entonces hoy queremos hablar de otro principio, y ese principio dice que cuando uno es dadivoso, cuando uno se interesa por las necesidades del prójimo, entonces uno como consecuencia es bendecido por Dios. O sea que las dádivas, el preocuparse por la necesidad de la gente, mueve la mano de Dios a favor de la vida de uno. De hecho, las Sagradas Escrituras dicen que el que le da al pobre, a Dios le presta. O sea, creo que no hay mejor negocio que prestarle al Señor, porque el Señor no solamente paga, sino que paga bien, y paga en el momento oportuno, paga en el momento que es. Seguramente mucha gente ha tenido esa experiencia de pronto haber hecho una siembra en una persona en necesidad, y de pronto pasa el tiempo y el necesitado ahora no es otra persona sino uno mismo, y le llega la retribución por manos de otras personas, lo que quiere decir que es Dios usándolo a uno en principio para ayudarle a alguien, y después ayuda a otra persona que a veces uno ni uno mismo conoce, lo usa a él para ayudarle a uno. ¿Por qué? Porque hay ciertos ahorros en el mundo espiritual que Dios no los desconoce en el día de necesidad. Con esto le quiero decir a usted que si usted tiene problemas en eso, pídale a Dios que Dios le ayude, porque definitivamente hay una bendición encerrada en el ser dadivoso. El que la usa es bendecido, y el que no, pues sencillamente se pierde la oportunidad de ser bendecido por Dios. Las Sagradas Escrituras en el proverbio del capítulo 11, el número 24 y 25 dice, haciendo mención de esto de la siguiente manera: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado. O sea que una palabra de estas definitivamente nos tiene que poner a nosotros a pensar de una manera distinta cuando se trata de ayudarle al prójimo. ¿Por qué? Porque son muchos los casos, y por no decir la gran mayoría de casos, en que la gente se priva de esta bendición por tratar celosamente de cuidar lo que tienen. Y yo creo que uno tiene que cuidar lo que uno ha conseguido con trabajo, con esmero, con esfuerzo. Sí, eso es verdad. Uno no puede dar de lo que uno necesita, pero hay muchos casos en donde uno puede darle a alguien que está en necesidad, e igual uno queda sin ningún falta, no queda como que quedó quebrado porque le ayudó a alguien, o como que quedó sin nada porque ayudó a alguien. No, yo creo que uno puede ayudar en la medida en que uno pueda hacerlo sin sacar de las comodidades de casa para que otro esté bien, porque pues tampoco sería justo y tampoco es lo que enseña la palabra. Pero esta palabra dice que hay quienes reparten y les es añadido más, pero también hay quienes retienen. O sea, retener quiere decir tratar de tener o de retener sobre lo que uno tiene para la vida cómoda de uno. Entonces, llévese usted en el corazón ese pensamiento: Dios en Cristo
Cristo Jesús dijo que es más importante, es mejor, es más beneficioso dar que recibir. No podemos olvidar que nosotros hoy estamos bien y gracias a Dios, gloria al Señor por todos los que están bien en este momento, pero a veces los tiempos pasan, los tiempos cambian, las situaciones cambian, a veces llegan las crisis donde pareciese que no, y el resultado final es que si no hay ahorros en el cielo, si no hay ahorros en el mundo espiritual, si no hay ahorros de la manera que la palabra de Dios enseña, pues sencillamente el resultado va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque va a tener que salir uno por sus propios medios de los tiempos de necesidad, y salir por los propios medios de los tiempos de necesidad, déjeme decirle que está entre las cosas complicadas. Es mucho más fácil salir de la mano de Dios. Salir uno de la mano de Dios quiere decir que como lo hizo bien en su momento, que como cumplió con un principio bíblico, con una enseñanza bíblica, con algo que el Señor dejó escrito para que el que lo lea y lo ponga por obra le vaya bien en el momento de adversidad, en el momento de dificultad, como uno lo hizo, entonces el resultado final es que a uno algo, de alguna manera, Dios va a usar la manera para que la vida de uno también tenga retribución y uno pueda salir de la mano de Dios de tiempos de dificultad. La palabra nos dice que, hablando en términos del libro de los Hechos, dice que en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 35. ¿Qué quiere decir esto para mí? Esto quiere decir que Dios en Cristo Jesús, que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, tuvo en cuenta hasta el más mínimo detalle en el tiempo que estuvo en esta tierra. Él vino a salvarnos y la salvación no era solamente para el alma, es lo más importante, ser salvos de ir al infierno, pero Dios dejó enseñanzas en las Sagradas Escrituras, y son muchísimas las enseñanzas que quedaron plasmadas en las Sagradas Escrituras, que nos dicen a nosotros cómo y de qué manera tenemos que hacer para vivir tranquilos, para vivir en paz, para ser prosperados, para vivir en abundancia en esta tierra. La palabra de Dios tiene enseñanzas de más que cuando nosotros las escuchamos, las ponemos por obra, las atesoramos en nuestro corazón y las ponemos por obra en el momento oportuno, en el momento que se debe de hacer, el resultado final es que a uno le va bien. Yo sé que hay mucha gente que escucha palabras de estas y piensan que los que creen en Dios, que los evangélicos, que los pentecostales, que como nos llamen, no deberían de pensar en cuestiones financieras, pero hay algo muy claro: puede que no se deba pensar, pero Dios pensó por nosotros, Dios pensó para nosotros. Dios quiere que su pueblo en esta tierra viva muy bien, porque será de la manera que entonces el que le gusta vivir bien y no tiene a Cristo Jesús en su corazón porque cree que no lo necesita, entonces cuando ve a una persona viviendo bien y la ve viviendo en acuerdo a la Escritura, viviendo en acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, entonces se dan cuenta que ellos lo único que de pronto tienen es plata, pero les falta el sazón, les falta la paz, les falta la tranquilidad, les falta lo que a nosotros, no digamos que nos sobra, pero que lo tenemos en abundancia. Y lo tenemos en abundancia, ¿por qué? Porque estamos viviendo en acuerdo a los preceptos bíblicos, oyendo la palabra y poniéndola por obra, oyendo la palabra y obedeciéndola, siendo piadosos, teniendo mucho cuidado de las gentes con las cuales nos rodeamos. ¿Para qué? Para no permitir que de pronto el enemigo, que es un usurpador de bendición, entre por medio de cualquier comentario, por medio de cualquier situación, y se le robe la bendición a uno y se robe la bendición
bendición de la familia. Con esto yo le digo, órele mucho al Señor, pídale mucho a Dios. Me despido de la misma manera diciéndole, tenga tiempo de oración por su sistema material, su sistema financiero, por las finanzas de su familia, que a Dios le interesa mucho que usted y ellos estén muy bien en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué cada uno de nosotros tiene necesidad según las Sagradas Escrituras, y hay respuesta de Dios para cada una de estas peticiones. Que Dios me los bendiga mucho y que Dios los guarde. Esperamos que hayas sido edificado a través de esta palabra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuevavidainternacional.org.